Como ya lo sabemos, los enlaces químicos son diferentes para cada sustancia, y cada sustancia tiene propiedades y características diferentes. Todas las características de cada sustancia es definida por un enlace químico en particular. Un enlace químico es la interacción física responsable de las funciones entre átomos. Los seres vivos se componen de átomos, los cuales están unidos por una fuerza para no separarse, la cual se lleva en el enlace químico. En esta práctica trabajamos con diferentes compuestos. Cada equipo le tocaron dos compuestos diferentes. En nuestro caso, el azufre sólido y el ácido acético. Con dichos compuestos trabajamos en su estado de agregación, viendo el aspecto físico y químico, su conductividad, y vimos diferentes aspectos de los mismos. En el azufre sólido, su conductividad en su estado sólido es de 0. Es insoluble, lo cual causa que su conductividad en solución acuosa sea impredecible. No es soluble en agua y su punto de fusión es de 120.8 grados Celsius. Para poder observar y medir el punto de fusión del azufre sólido, fue necesario colocarlo en un tubo capilar. Este se calentó de tal manera que en uno de sus extremos se pudiera cerrar y colocar dicho compuesto. Después lo colocamos en una máquina para medir el punto de fusión o punto de ebullición. Cuando ustedes vean que funde la muestra 1, que es la de azufre, le aprietas aquí, la 2 aquí o la 3 aquí para que detecte bien el punto en donde fundió. Esta máquina Bucci, como es nombrada, nos permitió, con una pequeña dosis de dicho compuesto, poder detectar su punto de fusión, siendo esto más predecible a solo calentarlo. Por su parte, el ácido acético, en estado de agregación líquido, es transparente. Tiene una conductividad en estado sólido de 0.008. Tiene una conductividad en solución acuosa de 0.14. No presenta solubilidad, y la solubilidad en agua sí la tiene. Su punto de fusión lo podemos calcular calentando a un baño María dicho compuesto, y nos dio que es de 118.1 grados Celsius. Como observaciones, presentaba que era flamable. Como parte de las conclusiones, pudimos identificar el tipo de enlace, ya sea iónico, un enlace covalente. Su punto de fusión en un enlace iónico debe ser mayor a 350 grados Celsius. En un enlace covalente debe ser menor a 350 grados Celsius. En su solubilidad, en un enlace iónico positivo en disolvente polar, negativo en disolvente no polar. En enlace covalente, en polar con polar, no polar con no polar. La conductividad en un enlace iónico es negativa en un estado sólido, positiva en una solución acuosa, y es positiva si está fundido. La conductividad en un enlace covalente no son conductores, salvo los ácidos y bases orgánicos que se disocian en agua. En su estado de agregación, en lo general, los enlaces iónicos suelen ser sólidos, y en estado de agregación, en el covalente, por lo general, sólido, líquido y gaseoso, en los tres compuestos. Como parte de los objetivos de esta práctica de metales y no metales, es identificar elementos químicos como metales y no metales, con base a sus propiedades. Es esencial analizar la importancia que tienen las propiedades de los elementos químicos para llevar a cabo su clasificación. Primeramente, vimos las propiedades físicas de cada uno de los elementos: aluminio, el sodio, el zinc y diversos. También medimos con un voltímetro su electronegatividad. Enseguida vimos las propiedades químicas de cada uno de los compuestos. Una reacción con ácido clorhídrico que forma un gas indica que la reacción se ha llevado a cabo. Una reacción con la solución QSO4, si hay un cambio de color, indica que hay una reacción. Las reacciones de oxidación,
las vamos a someter o las sometimos a los metales a una o a todas de las condiciones de oxidación que se indican de acuerdo a las instrucciones que nos dieron en la tabla. Primero se vertió 1/4 de agua. Después se le agregaron 3 gotas de fenolftaleína y a esto le pusimos un trozo de metal. Después fue con cada uno de los compuestos: cobre, fierro, zinc, aluminio, magnesio y sodio. Si esto cambiaba de color es porque se forma una base, a un color rosado. Después guardamos el metal y se lo mostramos a la profesora. Como parte de las conclusiones de los metales y no metales, vimos que a grandes rasgos los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. Una característica de los metales son sólidos a temperatura ambiente. Reflejan la luz, se corroen y oxidan con facilidad, son maleables, son dúctiles, tenaces, conductores, tienen alta densidad, tienen baja electronegatividad. Algunos presentan magnetismo, como vimos con la limadura de hierro, y la característica de los no metales pueden ser sólidos, a veces líquidos o gaseosos. No reflejan luz alguna, no se corroen, son malos conductores de electricidad y el calor. Y en general son muy frágiles, tienen una elevada electronegatividad, lo cual vimos con el voltímetro. Y varios no metales son diatómicos en el estado elemental. Y pues sus puntos de fusión suelen ser más bajos que los metales en sí. Práctica 7. Cristalización. Objetivos de esta práctica: separar por cristalización los componentes de diferentes mezclas, comparar las características físicas de diferentes cristales. Primero trabajamos con el nitrato de potasio, mezclándolo con sílice. Después se calentó con el mechero Bose. Después este se filtró, permaneciendo caliente, y se dejó evaporar. Registramos qué fue lo que ocurrió. Después, sobre un portaobjeto, colocamos limadura de hierro. A este le vertimos QSO4. La reacción química que se lleva a cabo permite ver la cristalización. Enseguida, pusimos en otro portaobjeto la granilla de zinc. A esta se le agregó una solución de nitrato de plomo. El zinc y el plomo en la reacción se juntan, lo cual genera la cristalización. Después, a un alambre de cobre le pusimos nitrato de plata. Esta reacción intercambia el cobre entre la plata, lo cual pierde las moléculas de cobre mezclándose con las de plata y formando un cristal bastante bonito. Después, con la mezcla de experimentos, los separamos y los reutilizamos para residuos. Y con cada uno pudimos observarlo bajo el microscopio, viendo con ellos la forma del cristal en cada uno de los diferentes compuestos. Como parte de las conclusiones de esta práctica, podemos determinar que a una reacción inmediata o una reacción tardía se puede formar un cristal por una ganancia o una pérdida de electrones. En la práctica 5, determinación de enlaces químicos, mezclamos sustancias y determinamos su tipo de enlace por las diferentes pruebas a las que fueron sometidos. En la práctica 6, de metales y no metales, teníamos distintos metales y no metales que fueron sometidos a pruebas y gracias a sus características logramos definirlos entre metales y no metales. A las pruebas que fueron sometidas fueron de solubilidad, conductividad y su enlace. En la práctica 7, cristalización, observamos cómo se formaba la red cristalina a partir de los iones y átomos del cobre. Durante este reporte 3 logramos aprender las diferentes características de los elementos, porque tienen ese aspecto físico. A partir de su enlace químico
si es covalente, polar, iónico. También aprendimos a identificar los compuestos o elementos a partir de pruebas y poderlos identificar si son metales, no metales. Con base del reporte número 3 de la práctica 5, 6 y 7, nos pudimos dar cuenta de la importancia de la electronegatividad, del aspecto físico, aspecto químico de cada uno de los compuestos, ¿no? Primero fue una introducción acerca de clasificarlo, ver su electronegatividad, su punto de fusión de diferentes compuestos, ¿no? Después fue identificar si son metales o no metales, lo cual también, con base a lo anterior, pudimos observar si era iónico, si es covalente no polar, lo cual nos ayudó bastante para ir identificando poco a poco, ¿no? Enseguida vimos la cristalización, que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la pérdida y ganancia de electrones. Dicho lo vemos con su electronegatividad y qué tipos son, iónicos o covalentes, ¿no? Nos ayudó muchísimo a verlo físicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una cristalización, como bien lo mencioné, es una pérdida y una ganancia, ¿no? La reacción que lleva a cabo el compuesto a una reacción casi inmediata, ¿no? Lo cual pudimos observar. Y primero, como lo mencioné, es una introducción, un desarrollo en la sexta práctica, y en la séptima fue prácticamente verlo en físico, qué es lo que ocurre, ¿no? Y en una oxidación igual, que fue lo que vimos, ¿no? Una pérdida y una ganancia de electrones.